El día de hoy vamos a resolver un problema del tema de probabilidad. Para poder resolver este problema de aquí, nosotros vamos a ocupar dos principales elementos. El primero va a ser este diagrama de árbol o árbol de probabilidad, como lo quieran llamar, y esta hermosa fórmula que tenemos por aquí abajo, que es el teorema de Bayes. Así es, el ejercicio que vamos a realizar el día de hoy es un ejercicio que tiene que ver con el teorema de Bayes. ¿Por qué? Porque este ejercicio que tenemos aquí es de probabilidad condicional y ahorita vamos a explicar a detalle el por qué y cómo es que lo vamos a resolver. Pero para empezar, ¿qué es el teorema de Bayes? Para poder resolverlo tenemos que identificar qué es el teorema de Bayes y qué significa cada uno de los elementos que lo componen. Así que procederé a explicarte. El teorema de Bayes básicamente es una herramienta matemática usada para calcular las probabilidades que tiene un evento una vez que ya haya pasado otro anteriormente. Básicamente es eso, es decir, qué probabilidad existe de que ocurra A si anteriormente ya sucedió XA. El día de hoy vamos a ocupar esta fórmula. ¿Por qué? Como muchos, si ya conoces el teorema de Bayes, dirás, es que esta fórmula es muy extensa, yo la conozco un poco más corta. Y sí, pero a mí me la enseñaron de esta forma y la verdad es que es un teorema que es muy fácil de comprender. Entonces, comencemos a leer el ejercicio y procederé a explicarte cómo resolveremos este problema. Y el ejercicio nos dice así. Un equipo de béisbol juega el 70% de sus partidos por la noche y 30% durante el día. Ok, el equipo gana 50% de sus juegos nocturnos y 90% de sus juegos en el día. De acuerdo con las noticias, ganó el último juego pasado. Y la pregunta que nos dice el problema, ¿cuál es la probabilidad de que el partido se desarrollara durante la noche? Ok, para empezar a resolver este problema, yo lo voy a resolver en tres partes. La primera parte es la identificación de datos, en donde vamos a identificar los datos de nuestro diagrama y los datos de nuestra fórmula. Ese va a ser el primer paso. Una vez que ya tengamos nuestros datos identificados, vamos a pasar al segundo, que es en donde estos datos que tenemos identificados acá, que los sacamos de acá, los vamos a poner en nuestro diagrama de árbol. Ese va a ser nuestro paso 2. Y ahora, una vez que nosotros tengamos ya sustituidos nuestros datos en nuestro diagrama, entonces ahora sí vamos a proceder a sustituir estos datos de acá en nuestra fórmula. Pero olvidé explicarte qué es cada uno de los elementos de esta fórmula. Muy bien, pues nos dice que la probabilidad de que suceda el evento A si anteriormente ya sucedió el evento XA. Entonces todo esto va a ser igual a que la probabilidad del evento A la vamos a multiplicar por la probabilidad de que una vez de que ya pasó A, pero anteriormente ya sucedió A. Y lo mismo tenemos acá abajo. Esta parte simplemente se pasa para acá, significa exactamente lo mismo. Y aquí podemos explicarlo de igual forma. La probabilidad de B la vamos a multiplicar por la probabilidad de que una vez XB se produzca B. ¿Ok? Y todo el resultado que nos dé en esta operación lo vamos a multiplicar por 100. Muy bien. Entonces vamos a analizar el problema. Ya lo leímos, ahora vamos a analizarlo para poder identificar nuestros datos en el diagrama y los datos de nuestra fórmula. Ok, nos dice, un equipo de béisbol juega el 70% de sus partidos por la noche y 30% durante el día. Aquí ya tenemos los datos que vamos a utilizar en nuestro diagrama. A y B van a ser el día y la noche. Pero aquí tenemos que enfocarnos en algo muy importante. Aquí el problema no nos está diciendo cuál es A y cuál es B. Por lo tanto, vamos a asumir que el primer dato que nos están dando va a ser A y el segundo va a ser la B. Por lo tanto, el 70% de los partidos de noche van a ser nuestro elemento A, mientras que los de día van a ser nuestro elemento B. Entonces vamos a empezar a llenar nuestros datos, que nos quedaría que A es la noche y B es el día. ¿Ok? Ahora tenemos ¿qué probabilidades hay? Tenemos que recordar que todos los porcentajes de nuestro problema son probabilidades. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de XA?
Entonces volvemos a leer. El 70% de sus partidos por la noche. Ese es nuestro elemento A, la noche. Entonces el 70% corresponde a XA. Entonces lo bajamos. Y pues el restante, el 30% durante el día, que es nuestro elemento Y para nuestro diagrama. Entonces ponemos 30%. Ok, ahora que ya identificamos los datos de nuestro diagrama, ahora pasaremos a identificarlos acá. ¿Qué es A y qué es B? A quedamos que es la noche y B es el día, pero esto ya no lo vamos a poner acá, nosotros simplemente queremos las probabilidades. Entonces, para A, que quedamos que es la noche, es el 70%. Entonces ponemos 70%. ¿Y cuál es el resto de los partidos que quedan? Pues el 30%, que son los que se juegan de día. Entonces pasamos a poner acá 30%. Ok, ahora ya que tenemos una vez estos datos identificados, tenemos que recordar otro punto muy importante. Nosotros no podemos trabajar con estos porcentajes. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que trabajar con estas cantidades de dos formas. Una en fracciones u otra en decimales. En este caso nosotros vamos a trabajarlos en decimales porque es un poquito más fácil de trabajar, por lo menos para mí. Entonces, para poder sacar los decimales de esto, lo único que tenemos que hacer es dividir esto entre 100, que básicamente en 70 entre 100 nos da 0.70 y 30 entre 100 nos da 0.30. Entonces pasamos a hacer, ya vimos la división mentalmente, es muy fácil. Entonces tenemos que esto es 0. Muy bien, ahora que ya tenemos identificados los porcentajes, las probabilidades de nuestra A y nuestra B, ahora sigamos leyendo el problema. Dice, el equipo gana 50% de sus juegos nocturnos y el 90% de sus juegos en el día. Es decir, aquí tenemos una probabilidad 50-50 de que lo ganen o lo pierdan si lo juegan durante la noche, ya que tenemos una posibilidad de 90% de que lo ganen y 10% de que lo pierdan. Entonces aquí nuestra XA va a ser si lo ganan y nuestra YA va a ser si lo pierden. Y lo mismo de aquí abajito de nuestro árbol. Esto va a ser igual a si ganan y esto va a ser igual a si pierden. Entonces pasemos a reemplazar esos datos. El equipo gana 50% de sus juegos nocturnos. ¿Qué quedamos que era la noche? A. Entonces XA va a ser igual a la probabilidad de que van a ganar. Entonces ponemos que XA es igual al 50% de probabilidades. Pero como mencionamos antes, nosotros no podemos trabajar con el porcentaje. Por lo tanto lo pasamos o a decimales o a fracción, que como dijimos yo lo voy a pasar a decimales, que nos quedaría simplemente como 0.50. Acuérdense, lo único que tenemos que hacer es dividir entre 100. Entonces, ahora, ¿cuál es la otra posibilidad? Pues de que no ganen, o sea, que pierdan. Entonces, esta es nuestra YA. Entonces, esa posibilidad de que pierdan, esa probabilidad, perdón, de que pierdan, pues es del 50%. Lo único que tenemos que hacer es ver qué número nos falta para que se complete el 100% de la probabilidad, que en este caso pues es 50. Entonces aquí hay un 50-50 de que ganen o pierdan. Muy bien, ahora ya tenemos completado nuestra parte de la noche. Ahora pasemos a la parte del día. Seguimos leyendo. Dice, el equipo gana 50% de sus juegos nocturnos y 90% de sus juegos en el día. Entonces hay un 90% de probabilidades de que lo vayan a ganar de día, pero también hay otro 10% de que vayan a perder. Entonces lo mismo que acá, pasemos a poner las probabilidades y pasemos a dividirlas entre 100. Entonces nos queda que 90% es igual a 0,90 y el restante del 90%, las posibilidades de que pierdan, pues es el 10%. 10% y simplemente nos queda como 0.10. Muy bien, ahora que ya tenemos identificados nuestros datos y hemos completado nuestro diagrama de árbol, entonces todavía no podemos pasar a sustituir los valores en nuestro teorema. ¿Por qué? Porque todavía no tenemos identificado qué es qué aquí. Por lo tanto, vamos a terminar de poner los datos que vamos a ocupar en nuestra fórmula. Entonces empecemos. ¿Qué es la probabilidad de A? ¿A qué equivale la probabilidad de A en nuestro problema? A es igual a los juegos que se ejecutan en la noche. Por lo tanto, la probabilidad de A de que se ejecuten en la noche es del 0,70%. Entonces tenemos 0,70% y eso equivale a la probabilidad de A. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que dándose A
se produzca XA. La probabilidad es 0.50. Ponemos 0.50. Ahora pasemos con los otros datos. ¿Cuál es la probabilidad de B? ¿Qué es B? B son los juegos que se practican en el día. ¿Y a cuánto equivale esto? A 0.30. Entonces ponemos 0.30. Y ahora, ¿cuál es la probabilidad de que dándose B se vaya a dar XB? Es decir, la probabilidad de que vayan a ganar el partido de día es de 0.90. Entonces ponemos 0.90. Muy bien, entonces ahora sí ya tenemos los datos que vamos a poder ocupar para resolver este problema. Ya podemos ocupar entonces ahora sí la fórmula una vez teniendo ya nuestros datos listos. Entonces vamos a hacerlo por partes. Y mientras lo voy haciendo te voy explicando qué significa cada cosa para que lo comprendas mejor y sepas qué estamos haciendo. Entonces tenemos que la probabilidad de que dándose XA se produzca A va a ser igual a, abrimos la línea divisoria, que esto va a ser igual a la probabilidad de A. ¿Qué es la probabilidad de A? Los juegos que se practican en la noche, la probabilidad de que se practiquen en la noche, que es del 0.70, como lo tenemos acá. Entonces ponemos 0.70. Acá, para ya no hacer tan larga la fórmula y hacerla lo más pequeña posible, ya no vamos a utilizar las P's, simplemente vamos a poner las cantidades que nos piden, encerrándolas en un paréntesis. Entonces nos queda que la probabilidad de A es 0.70. Muy bien, ahora, ¿cuál es la probabilidad de que dándose A se vaya a producir XA? Como ya lo mencionamos, que es la probabilidad de que ellos ganen. Es del 0.50, como habíamos dicho, 50-50. Entonces ponemos 0.50. Muy bien, ahora simplemente esto que tenemos acá lo vamos a pasar para acá. Esto que está multiplicando, esto que está aquí, simplemente lo vamos a pasar acá para dividirlo. Entonces nos quedaría exactamente lo mismo. Probabilidad de A multiplicando a la probabilidad de que dándose A se vaya a producir XA, que nos quedaría 0.50. Ahora a todo esto le vamos a sumar también las probabilidades del día. Entonces, ¿qué es la probabilidad de B? ¿A qué equivale? La probabilidad de B es a 0.30. Entonces lo ponemos lo mismo, entre paréntesis 0.30. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que dándose B se vaya a producir XB? Es decir, la probabilidad de que ellos ganen de el 0.90. Entonces lo ponemos 0.90. Ahora simplemente pasamos a resolver las operaciones. Aquí lo podemos hacer fácilmente metiendo todo directo en la calculadora, o lo podemos ir resolviendo por partes. Recordemos que esto de acá está multiplicando, multiplicando y multiplicando, y simplemente el resultado que nos dé acá lo bajamos, lo mismo con estos, y nada más los dividimos. Pero no nos olvidemos que esto también lo tenemos que sumar. Entonces procedemos a realizar las operaciones. Muy bien. Entonces pasemos a resolver las operaciones. Aquí, como vemos, tenemos multiplicación, multiplicación, multiplicación. Lo que nos dé lo sumamos y el resultado de esto lo dividimos entre esto. Como ya mencioné, ustedes lo pueden meter de una en la calculadora, pero yo no les recomendaría eso porque existe la probabilidad de que nos dé un resultado que no es correcto. Por lo tanto, vamos a resolverlo por partes, ¿va? Tenemos que 0.70 por 0.50 es igual a 0.35. Entonces procedemos a ponerlo de este lado. Más abajo es igual a 0.35. Acá, como tenemos exactamente lo mismo, pues simplemente este resultado lo pasamos para acá. Entonces tenemos 0.35. Recordemos que aquí tenemos que hacer una suma. Y la suma de la multiplicación, perdón, de 0.30 por 0.90 es igual a 0.27. Entonces ponemos 0.27. Muy bien, entonces ya nada más nos queda sumar estos dos, 0.35 más 0.27, que eso es igual a
Ponemos 0.35 a 0.62. Entonces ahora sí ya tenemos nuestra operación prácticamente terminada. Lo único que tenemos que hacer es dividir esto, que nos va a dar 0.5645. Pero ahora otro punto muy importante, no podemos dejar este número en decimal, nosotros necesitamos el porcentaje. Entonces para poder sacar ese porcentaje, aquí como nos dice la fórmula, el resultado que nos dé, tenemos que multiplicarlo por 100. Entonces esto lo multiplicamos por 100, y va a ser igual a 56.45%. Entonces, regresando a la pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que el partido se desarrollara durante la noche? Ya podemos contestar a la interrogante, que la probabilidad de que el partido se hubiera desarrollado durante la noche es del 56.45%. Y con eso terminaríamos nuestro ejercicio. Ahora solo quiero mencionar de que si nosotros hubiéramos querido, o el problema más bien, nos hubiera dicho cuál es la probabilidad de que el partido se desarrollara durante el día, entonces nos hubiéramos enfocado en la otra letra y la fórmula hubiera cambiado un poco, es decir, hubiéramos invertido esos valores porque ya no estaríamos trabajando con los valores de la noche, de la noche, sino que estaríamos trabajando con los valores del día. Entonces, próximamente voy a subir un video en donde haremos lo contrario para que vean cómo cambia, no cambia mucho, pero sí cambia la fórmula para resolver la otra probabilidad, que en este caso ya no sería la noche, sino el día. Y con eso damos concluido nuestro ejercicio y eso sería todo por el video de hoy. Este fue un video de probabilidad aplicando el teorema de Bayes. Esto ha sido